Hay momentos en la vida que llegan sin avisar y que, en cuestión de minutos, pueden cambiarlo absolutamente todo. Para Antonio Banderas, ese momento llegó en 2017. Tenía una carrera consolidada, reconocimiento internacional, una vida llena de proyectos y décadas de trabajo a sus espaldas. Había conquistado Hollywood, interpretado personajes inolvidables y convertido su nombre en uno de los más reconocibles del cine español. Pero un día, estando en su casa de Surrey, apareció un dolor repentino en el pecho. Lo que parecía un instante de alarma terminó convirtiéndose en una experiencia que el propio actor describiría años después de una manera sorprendente. Porque Antonio Banderas no habla de aquel infarto únicamente como una tragedia. Habla de él como un despertar. Y ahora, cuando se prepara para cumplir 66 años el próximo 10 de agosto, asegura que aquella experiencia fue, paradójicamente, una de las cosas que más le ayudaron a comprender qué quería hacer con su vida. El infarto fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Una frase difícil de imaginar después de un episodio que pudo haber terminado de otra manera. Pero para entender por qué Banderas puede decir algo así, hay que retroceder hasta aquel día que cambió su manera de mirar el mundo. Antonio Banderas se encontraba en su casa de Surrey cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. La situación exigía actuar rápidamente. A su lado estaba Nicole Kimpel, su pareja, que reaccionó administrándole una aspirina mientras buscaban atención médica. Los médicos confirmaron la gravedad del episodio y tuvieron que intervenir de urgencia. 3 stents fueron colocados para mantener abiertas sus arterias y salvarle la vida. Para cualquier persona, una experiencia así podría convertirse simplemente en un recuerdo traumático. Pero en Banderas produjo algo diferente. El actor comenzó a observar su propia existencia desde otra perspectiva. Durante años había vivido a un ritmo vertiginoso. Películas, viajes, compromisos, entrevistas, rodajes y una agenda que parecía no dejar demasiado espacio para detenerse. Después del infarto, esa velocidad dejó de tener el mismo sentido. El actor comprendió que el tiempo no era infinito y que algunas cosas que antes parecían imprescindibles, en realidad, podían desaparecer de su vida sin que nada importante se perdiera. Fue entonces cuando comenzó una transformación mucho más profunda que cualquier cambio profesional. Banderas ha explicado que aquella experiencia fue como si alguien le hubiera colocado unas gafas nuevas. Unas gafas que le permitieron observar aspectos de su vida que anteriormente no era capaz de ver. Y esa nueva mirada modificó sus prioridades. Dejó de fumar y redujo el ritmo de trabajo. Pero, sobre todo, comenzó a preguntarse qué quería realmente de los años que tenía por delante. La respuesta no estaba necesariamente en trabajar más. Estaba en vivir mejor. Esta diferencia es fundamental para entender al Antonio Banderas actual. Porque el actor no abandonó su profesión ni renunció a sus sueños. Todo lo contrario. Continuó trabajando, desarrollando proyectos y explorando nuevos caminos. Lo que cambió fue la razón por la que hacía las cosas. Ya no parecía interesado en demostrar cuánto podía conseguir. Quería disfrutar de aquello que realmente tenía valor. Y esa filosofía terminó llevándolo de nuevo hacia el lugar que siempre había sentido como suyo. Málaga. Durante muchos años, Hollywood fue sinónimo de éxito para Antonio Banderas. Pero después de aquella experiencia, la idea de éxito comenzó a significar algo distinto. El actor decidió acercarse nuevamente a sus raíces. Málaga se convirtió en su refugio emocional. Allí encontró algo que parecía imposible en medio de la intensidad de Hollywood, una sensación de pertenencia. La Semana Santa, la gastronomía, las calles, las costumbres y la posibilidad de llevar una vida cotidiana sin tantos artificios empezaron a ocupar un espacio mucho más importante. Banderas ha llegado a reconocer que siempre tuvo la sensación de que no debía estar en Malibú, sino en Málaga. Y esa frase resume perfectamente la transformación que comenzó después del infarto. Porque regresar a Málaga no significó mirar hacia atrás. Significó recuperar una parte de sí mismo. Y esa nueva conexión con su ciudad también encontró una expresión concreta en uno de sus grandes proyectos, el Teatro Soho CaixaBank. El Teatro Soho CaixaBank representa mucho más que un proyecto empresarial o cultural para Antonio Banderas. Es, en cierta manera, una forma de devolver algo a la ciudad que lo vio nacer. El actor se convirtió en impulsor y propietario del espacio, involucrándose directamente en una iniciativa que buscaba convertir Málaga en un punto de referencia cultural. Y aquí aparece otra consecuencia de aquella transformación personal.
Antes, Banderas podía medir una parte de su éxito por las películas protagonizadas, los premios obtenidos o la repercusión internacional. Ahora existe otra medida. La capacidad de crear algo que permanezca. De construir. De aportar. De compartir una experiencia con los demás. Porque después de enfrentarse a la fragilidad de la vida, dejar algo positivo detrás adquiere un significado completamente diferente. Pero esa nueva manera de entender la existencia también afectó a la forma en que Antonio Banderas contempla a las personas que forman parte de su vida. Entre todas las prioridades que el actor decidió revisar, la familia adquirió un valor especial. Banderas habla con enorme cariño de su padre, a quien considera uno de sus grandes mentores y un ejemplo fundamental en su vida. Ese recuerdo también conecta directamente con la forma en la que él mismo ha querido ejercer su papel dentro de su familia. Su hija Estella del Carmen ocupa un lugar esencial en su vida. Y su vínculo familiar se extiende también a Dakota Johnson y Alexander Bauer, los hijos que Melanie Griffith aportó a su matrimonio. Aunque Antonio y Melanie se separaron en 2014, la relación entre ambos ha continuado siendo cercana. El actor incluso ha destacado públicamente el papel extraordinario que Griffith desempeñó como madre. La boda de Estella, celebrada en octubre de 2025, fue otro ejemplo de cómo aquella familia, pese a los cambios y las separaciones, ha conseguido mantener los vínculos importantes. Y quizá esa sea otra de las grandes lecciones que Banderas parece haber aprendido. No todas las relaciones tienen que permanecer iguales para seguir siendo importantes. A veces, simplemente necesitan encontrar una nueva forma de existir. En esta nueva etapa también hay una persona que ha permanecido a su lado durante más de una década, Nicole Kimpel. Fue precisamente ella quien estuvo con Banderas durante aquel episodio de salud de 2017 y quien reaccionó rápidamente ante la emergencia. Con el paso de los años, su relación se ha consolidado. Y su presencia encaja perfectamente con la vida que Antonio Banderas parece haber elegido. Una vida menos acelerada. Más consciente. Más íntima. Ya no se trata únicamente de conseguir el próximo gran papel o viajar al siguiente rodaje. Se trata de disfrutar de una conversación, de una comida, de una tradición, de una tarde en Málaga o simplemente del hecho de estar vivo. Lo único que me interesa ahora es la experiencia de vivir. Esa frase probablemente explica mejor que ninguna otra quién es hoy Antonio Banderas, pero esta serenidad no significa que Banderas haya olvidado todo lo que tuvo que superar. Cuando llegó a Estados Unidos, el camino no fue sencillo. Su inglés no era perfecto. Su acento era muy marcado. Y Hollywood tenía una visión bastante limitada de los actores latinos. Su primera película estadounidense, Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor, estrenada en 1992, fue apenas el comienzo. Después llegarían títulos como Filadelfia, Entrevista con el vampiro y Evita. Pero fue La Máscara del Zorro la que terminó de romper muchas de las barreras que parecían existir alrededor de él. Banderas no solo consiguió interpretar al héroe. Consiguió hacerlo en una industria que durante mucho tiempo había colocado a los actores latinos dentro de categorías muy concretas. Su presencia demostró que podía ser protagonista, héroe romántico, personaje dramático o figura de acción. Y todavía quedaba una sorpresa. Años después, Antonio Banderas prestó su voz a un personaje que terminaría convirtiéndose en uno de los más queridos de su trayectoria. El gato con botas. Lo interesante es que aquel personaje no borraba sus raíces. Las utilizaba. Su acento español e incluso ciertos matices andaluces se convirtieron en parte de la personalidad del personaje. El resultado fue extraordinario. Millones de niños descubrieron a Banderas sin haber visto necesariamente sus grandes películas anteriores. Una nueva generación conoció su voz, su humor y su personalidad a través de un personaje animado. Y eso demuestra algo importante sobre su carrera. Antonio Banderas nunca dejó de reinventarse. Ahora, a las puertas de cumplir 66 años, el actor continúa trabajando. Uno de sus próximos proyectos es Tony, el biopic sobre el famoso chef Anthony Bourdain, cuyo estreno en cines está previsto para el 21 de agosto. Pero quizás lo más interesante de este momento no sea la película que viene. Es la persona que llega hasta ella. El Antonio Banderas de hoy no parece tener la misma necesidad de correr detrás del futuro. Después de todo lo vivido, ha aprendido a detenerse. A elegir. A decir que no. A valorar lo cotidiano.
Y, sobre todo, a entender que una segunda oportunidad no consiste necesariamente en comenzar de cero. Consiste en vivir lo que queda de una manera diferente. Antonio Banderas ha interpretado héroes, villanos, amantes, artistas y personajes que han quedado en la memoria de millones de espectadores. Pero quizá su papel más importante no esté en ninguna película. Está en la vida que decidió construir después de aquel infarto. Porque aquel episodio le recordó algo que el éxito puede hacer olvidar fácilmente, que ninguna carrera, ninguna fama y ningún proyecto son más importantes que el tiempo que tenemos para vivirlos. Por eso puede hablar de aquel momento con una gratitud que, al principio, parece imposible de comprender. El infarto no fue algo bueno. Lo que fue bueno para él fue lo que hizo después. Cambió. Se escuchó. Regresó a sus raíces. Se acercó todavía más a su familia. Redefinió sus prioridades. Y comenzó a disfrutar de algo que durante años había estado persiguiendo sin darse cuenta de que ya lo tenía delante. La vida. Ahora, desde Málaga, rodeado de cultura, familia, trabajo y personas importantes para él, Antonio Banderas afronta un nuevo cumpleaños con una certeza que probablemente vale más que cualquier premio. Que vivir no consiste únicamente en acumular experiencias. Consiste en aprender a reconocer cuáles merecen realmente la pena. Y quizá esa sea la auténtica revelación que transformó para siempre al actor malagueño. No que la vida pueda cambiar en un instante, sino que, después de ese instante, todavía tenemos la oportunidad de decidir cómo queremos vivirla.